La vida te da muchas sorpresas y una de esas es que Sefa aparece un día diciendo: tengo un amigo que escribe un libro. Digo, Dios mío, amigos es muy importante tener, nos ponen con los dedos de la mano. Y lo somos. Y lo sois, ¿eh? Y luego que escriban libros, pues sí, conocer así en directo a uno siempre también es emocionante. Y luego cuando te dice que, bueno, pues tiene un interés por ayudar y que lo que escribe y los beneficios que tenga, parte de ellos, pues los quiere destinar a echar una mano donde haga falta. Y por qué no en Más así, donde estudiaste, pues todavía más sorpresa y también más emoción. Así que no deja uno de agradecer eventos como hoy que tienen valor, que tienen mucho valor. No sé si mediático, no sé si de número, no sé si cuantificable, pero sí, sin duda, es un valor que contribuye a que este mundo sea un poco mejor. Cuando me preguntaste sobre qué era Masesic y qué es lo que hacía Masesic, bueno, pues Masesic es una parte de SIC. Cuando en 1965, los 60, empieza a urdirse todo esto que ahora es pues una entidad con estabilidad y con futuro y con mucha ilusión, eso que empezó a urdirse tiene detrás una fuente que es importantísima, que es la fuente de León Deón, un francés también, pues, escritor, ilusionado, soñador, que quería eso, que quería cambiar el mundo. Y cambiar el mundo desde un lugar muy pequeñito de Francia, en Saint-Quentin, pues ahí, y con un trabajo muy sencillo, muy humilde, pero que tiene que ver con eso, que ese sí. Y era formar a las personas y también defender los valores y la dignidad de esas personas. Así empezó nuestra congregación y de eso, mucho de eso ha mamado ESIC. ESIC es, y lo escribo porque no quiero que se me olvide nada de esto, es precisamente esto, es hablar en ESIC de algo que es fundamental. Y más allá de los conocimientos que son buenos, como bien sabes, sí, más allá de los conocimientos de la formación que se ofrece, que abre muchas puertas, como bien sabes, pues quiere precisamente esto, poner en el centro a la persona y a su dignidad. Y esto para Masesic, para ESIC, es fundamental. Lo que queremos fundamentalmente es eso, propiciar y cuidar un entorno y proponer actividades y experiencias que contribuyan al desarrollo profesional y humano. Profesional y humano de nuestros alumnos y también de muchas personas que, por muchas razones, no han tenido esa misma suerte que tenemos nosotros. Por tanto, lo que pretende Masesic con las pocas cosas que hace a diario es recordar que lo fundamental, y debe ser una batalla de todos, es eso, contribuir al desarrollo integral de cualquier persona, del entorno más próximo y del más remoto, de cualquier persona. Y por eso trata de cuidar y de favorecer una cultura que básicamente, una cultura con valores, que básicamente eso, tienda puentes entre lo que es lo académico, lo profesional y también, sobre todo, puentes con lo social, que esta es una de las fuentes que inspiró a ese tal León Deón y que está detrás del ADN, que está en el ADN de lo que es hoy ESIC. Lo que pretende más ESIC es, muy humildemente y con unas cuantas actividades que no merece en este momento contarlas porque no es el momento es el tuyo, pues lo que pretende es ayudar a cada persona, a nuestros alumnos, a quien se acerca a nosotros, a contribuir que el mundo sea un poco mejor. Yo creo que este libro y esta tarde y este rato es una de esas contribuciones y así, más así, está tan orgulloso de eso, de este regalo. Pues muchas gracias, Antonio, porque la verdad que ese es un poco el espíritu del libro. Ahora lo hablaremos un poco, pero me viene porque a mí sí que se me ha quedado un poco ese pozo de SIC dentro de mí desde hace muchos años y ahora he tenido la ocasión de con esta idea poder sacar adelante o por lo menos transmitir esas ideas, esos valores que me llegaron a mí en tiempos hace ya pues bueno, la friolera de 30 años. Muy bien, bueno, pues muchísimas gracias, Antonio, por tus palabras. Bueno, yo creo que me conocéis todos y los que no me conocéis os tengo que decir, yo soy José María García, soy el director
el área de posgrado aquí en ESIC Valencia, y cuando me comentó, cuando me pidió Ernesto que colaborara en la presentación de él y de su libro, pues no es que me pidiera algo, es que yo, pues bueno, por supuesto es una satisfacción, Ernesto. De verdad que es una satisfacción poder hacerlo y es algo muy bonito, ¿eh? Yo conozco a Ernesto por Sefa, lo tenemos allí. Sefa es la que nos ha presentado a Ernesto. Sefa es amiga de Ernesto desde hace muchos años y es la persona que nos ha presentado. Gracias, Sefa, por presentarnos a Ernesto, porque es una gran persona. Pero bueno, de eso venimos a hablar. Mi presentación o mi intervención va a ser dos partes, ¿no? Primero quiero hablar un poquito de Ernesto y posteriormente pues de su libro, de lo que me ha parecido su libro y de lo que entiendo que Ernesto pues ha querido trasladarnos con lo que ha escrito, ¿verdad? Ana. Ana es muy importante y Ernesto Junior, que está por ahí, también es muy importante porque aparece siempre, ¿no? En las palabras, en los pensamientos de Ernesto, cada vez que él se dirige, no solo a través de su escritura, sino cuando habla con nosotros, siempre habla también de su familia. Ana, eso lo sabes, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, pues Ernesto es murciano y además ejerce de murciano. Está orgulloso de ser murciano y como lo es de muchas cosas, porque está orgulloso de ser muchas cosas en la vida. Y de hecho, el libro también va de eso, ¿no? Va de lo orgulloso que está de todo lo que ha hecho y de las cosas que va a hacer. Pues va a hacer muchas cosas. Estudió con nosotros, estudió en ESIC hace ya pues 30 años, Ernesto, y es licenciado en marketing por ESIC. Y además buen estudiante, porque fue también premio Aster de investigación en su momento, con lo cual también, pues eso también hay que destacarlo. Durante aproximadamente 25 años, estos últimos 25 años, se ha dedicado al sector financiero. Eso le ha permitido pues, desarrollar diferentes funciones, diferentes áreas, a través de diferentes personas, gestionando diferentes equipos. Y además le ha permitido también viajar por la geografía nacional, que es muy importante para él. Y de hecho, él también todo eso lo pone siempre también en valor a la hora de cuando se expresa y cuando escribe. Está orgulloso de tener esa relación con las personas, de poder aportar a las personas, de poder aportarles en su crecimiento personal y profesional, y esto también me lo ha transmitido siempre. Se reconoce una persona curiosa, entusiasta, a veces excesivamente soñador, y además una persona, bueno, pues que le gustan pues, cosas como a nosotros, pues leer, le gusta la música, le gusta el teatro, le gusta la pintura. En definitiva, una persona curiosa porque le gusta aprender. Y bueno, pues deciros que hoy tenemos entre nosotros pues la puesta en largo de su primera obra. Es la puesta en largo y el nacimiento, me permito decir, de un escritor, un escritor de largo recorrido, un escritor de largo recorrido que inicia su obra con una novela, que ahora hablaremos de ella, pero que estoy seguro, por lo que lo conozco y por lo que he podido leer, que no va a ser la única. Creo que va a ser el principio de algo muy bonito. Ojalá. Seguro que sí. Por lo tanto, bienvenido a esta casa, que ya sabes que es la tuya. Sí lo es, sí lo es. Y yo voy a pedir para él, en esta primera instancia, un fuerte aplauso y bienvenido, Ernesto. Bueno, ahora estaréis ansiosos de que os contemos algo del libro, ¿no? Yo el libro, como os digo, me lo he leído, evidentemente. Claro, es que además a mí me gusta leer y me dice, ¿te lo has leído? Y digo, claro que me lo he leído. Además, a Sefa porque se ha ido, pero ayer le dije, digo, si vengo con sueño ya sabes por qué. Tú vas a ser la única persona que vas a ver por qué no he dormido esta noche, ¿verdad, Antonio? Tú estabas también, ¿no? Pues sí, efectivamente he venido con sueño, pero no me importa en absoluto porque ha sido un auténtico placer. Yo en el libro me he hecho algunas anotaciones
En el libro, ¿qué aprecio? Bueno, pues en el libro lo primero que aprecio es un objetivo cumplido por parte de Ernesto. Es el sueño cumplido. Él tiene un sueño permanente, que es poder trasladar inquietudes y poder trasladar sus pensamientos. Y con este libro cumple su objetivo, su primer objetivo, que es empezar a transmitir sus sentimientos, sus pensamientos. El libro es la vida, ¿eh? Veréis que el libro es la vida, cómo se desarrolla, cómo aparecen cosas, cómo de pronto te cambia la situación, estás tan tranquilo y de pronto te cambia, ocurren cosas. Esa es la vida. Bueno, pues el libro es eso, ¿eh? El libro es una sucesión de acontecimientos. Muy importante, es un homenaje a sus seres queridos. Siempre aparecen en el libro. Siempre aparecen en sus comentarios, porque es una persona que habla mucho de su familia. Habla mucho de su familia, pero en el libro especialmente aparecen sus seres queridos. Aparece su padre, aparece su madre, le pregunta a su padre, recibe consejos de su padre. Sí. Ernesto es muy agradecido, ¿eh?, con sus seres queridos. Es un viaje, el libro es un viaje. Es un viaje en el tiempo, donde vive un presente, te lleva al futuro, pero regresa a contarte cosas del pasado para volver al presente. Es un viaje, es un juego, pero es la vida, como os decía. En definitiva, van apareciendo una serie de personajes, como son Quique, Idoia, Julia, Gerardo, Luis. Una serie de personajes muy variopintos y cada uno diferente, con una serie de características diferentes, pero de verdad personajes reales de la vida, de lo que estamos acostumbrados a vivir. Nada ficticios. Ficticios porque tiene que utilizar nombres ficticios y porque en definitiva aparece una trama en la que Quique, que es el protagonista, y ahora seguro que nos habla, y si no yo le preguntaré. Hay cosas que lógicamente tengo dudas, porque él es el que las ha escrito y él es el que tiene que decirnos qué ha querido decirnos, pero Quique se ve envuelto en una trama de pronto. Por eso os decía que es la vida, que aparecen cosas de pronto sin saberlo y a Quique le aparecieron. Bueno, pues Quique es el protagonista y el resto de personajes pues son personajes muy allegados con Quique, ¿no? Es una trama donde aparecen buenos y malos. Los buenos sí los describe y en los buenos sí se centra en valorarlos. A los malos los menciona, pero no se mete en ese personaje, no le interesa. La maldad, el mal no le interesa, le parece el bien, las personas buenas y las personas que tienen que aportar. Es un canto a la libertad, es un canto a la esperanza. El título del libro aparece al final y en definitiva lo que nos viene a decir es que la vida sigue y que es un canto a la esperanza de seguir viviendo. Me preguntaréis cómo está escrito el libro. Bueno, pues el libro, pues ya veis, yo pues lo empecé y lo acabé. ¿Por qué? Pues porque Ernesto consiguió lo que cualquier escritor persigue, que es enganchar al lector. Entonces empiezas con la trama y tienes que acabarla. Y yo a través de toda esa trama he descubierto todas esas cosas que os he contado. En definitiva, es un libro es fácil su lectura, es un libro con un lenguaje fácil, sencillo, es un libro que, como os digo, es rápido, es trepidante y al mismo tiempo, como os digo, entretiene al lector. Y esto es lo más importante, que es en definitiva lo que busca, llegar al corazón del lector a través de ese entretenimiento, ¿eh? Es lo que busca cualquier escritor, y Ernesto de verdad que lo consigue. Yo os aconsejo que lo leáis. En cuanto a los diálogos muy bien construidos, Ernesto, de verdad te doy la enhorabuena, me han encantado. Las reflexiones, tus preguntas que dejas algunas veces sin resolver, porque efectivamente hay preguntas que no tenemos respuesta a ellas, y muy buenas descripciones, ¿eh? Cuando describes, pues la verdad que lo haces muy bien. Me ha encantado el libro. En definitiva es un buen ejercicio semántico el libro, y yo os tengo que decir que
que yo tengo mi ejemplar. No sé si vosotros lo tenéis. Yo sí. Un fuerte aplauso para Ernesto, de verdad, porque se lo merece. Pues muchas gracias, José María, porque desde luego te lo has leído. Y la verdad es que, bueno, pues, ¿qué os puedo contar? Porque José María ha contado pues, muy esencialmente la novela. Yo, quizás en estos momentos lo que quiero transmitiros es un poco por qué empecé a escribir, pues por lo que nos ha pasado a todos y que no esperábamos. Hay cosas que ocurren cuando menos te lo esperas. Yo empiezo el libro así. Tú sabes que hago unas pequeñas palabras de que cuando menos te lo esperas pasan cosas, ¿no? Yo siempre pienso que cuando menos te lo esperas tienen que pasar cosas buenas, pero también pasan cosas malas, ¿no? Y cuando menos te lo esperas siempre deseas bueno, pues que haya una sorpresa en tu vida, ¿no? El caso es que, bueno, pues a veces ocurren cosas que hacen que cambie la vida, para bien, otras veces para mal. Y cuando es para mal, pues lo que trato de transmitir también es que bueno, pues enfocarse, ir a por ellas, intentar solventarlas, intentar enfrentarlas y salir bien parado de esas dificultades que a veces cuando menos te lo esperas salen, ¿no? Pero en realidad yo, cuando me puse a escribir, Antonio, yo de vez en cuando, pues yo hace muchísimos años escribía cosas, pues desde canciones hasta artículos, hasta mil cosas que se me han ocurrido, pero no se me ocurría nunca publicarlas, al menos formalmente como estamos haciendo hoy, ¿no? Pues escribías cosas y pues las compartías. Yo recuerdo una época que me dio por hacer canciones y cantarlas en los salones de los amigos, me iba a las casas y cantaba ahí como podía y imitaba voces y hacía cosas y tal. Pero, eso fue un poco parte de mi espíritu, de mi forma de ser, de querer transmitir, de querer llegar a la gente con algo, ¿no? Con los años, quizás con la etapa principal, que es la que más me ha marcado, ha sido la etapa de formador, cuando entré en el Banco Popular. Ahora somos el Banco Santander, pero cuando era el Banco Popular, yo entré en el año 1996 como formador. Y ahí me di cuenta que a la hora de hablar había que escribir previamente y había que trabajar mucho todo lo que tenías que decir y todo lo que tenías que transmitir. Y estuve 3 años, día tras día, pero todos los días de la semana, en una semana en cada ciudad de España. Yo pude viajar por toda España durante 3 años, todas las semanas. O sea, yo todas las semanas llegaba el domingo a las 3 de la tarde y yo tenía que coger un taxi para coger un avión, irme pues a Bilbao, o me iba a Pamplona, o me iba a Valencia, o me iba a Las Palmas, o estaba siempre viajando y siempre con el billete de avión. Curioso, Ana, que con 3 años que estuve viajando con aviones, una vez que nos fuimos a Londres y nos perdimos el avión. Sí. Pero bueno, es curioso, pero es verdad, es cierto. Parece mentira, pero bueno, el caso es que, pues eso, me ha venido a la cabeza, digo, qué curioso, me pasé 3 años sin parar. Bueno, pues todo eso me dio la posibilidad de poder escribir muchas de las cosas que eran tediosas a la hora de transmitir a los compañeros, o sea, a la hora de formar. Hay muchas cosas que si tú las sueltas tipo ladrillo, pues es infumable, no hay manera de... Entonces, había una cosa muy importante y era tratar de hacerte un guión para que hubiera participación. Es decir, siempre dicen, no, tiene que haber participación, la gente tiene que participar, ¿y eso cómo lo haces? Entonces, muchas veces me trabajaba mucho, me tuve que trabajar mucho literariamente cada sesión que daba de formación para que la gente de alguna forma participara y hacer preguntas un poco al aire, como hago también en el libro, reflexivas, para que la gente de alguna forma pudiera participar de lo que estaba diciendo. Ahí empieza un poco el transformar un poco más profesionalmente la manera de escribir o lo que ahora a través de lo que he escrito se ve, ¿no? en la novela. Y claro, con esto que nos ha ocurrido, esta terrible enfermedad, este virus que nos ha azotado, que nos está azotando todavía de manera fuerte, pues llegó un día en el que un compañero cogió el virus y tuve que confinarme en casa.
Claro, yo soy un hombre que en mi profesión siempre me ha gustado pues estar en las empresas. Me encanta coger y plantarme en la empresa y darle la paliza al financiero y estar hablando con él y tal y cual hasta que me llevo alguna operación que tiene por ahí o algo que tiene pensado o algo que tal, pues me lo llevo para la oficina y lo podemos plantear. Sí es cierto que eso, un día de los primeros días de confinamiento, eran las 4:30 de la tarde, estaba en casa y de pronto digo, pero bueno, si ahora no tengo que salir a ninguna parte, no tengo que ir a ningún sitio, si ya hemos hecho todas las financiaciones que había que hacer, porque había que hacer muchas financiaciones a gente que lo necesitaba, porque la situación era difícil, y bueno, pues habíamos hecho pues, un montón de préstamos, habíamos hecho muchas financiaciones, muchas cosas y tal, pero ya no tenía más que salir a ninguna parte. Total, bueno, pues me puse a escribir, pues bueno, pues unos cuantos pensamientos, va, porque venga, va, y me salieron una serie de pensamientos que cuando me fui a dar cuenta, pues ya llevaba pues 15 o 20 páginas. Pero es curioso que esos pensamientos eran unos pensamientos excesivamente, para mí, después de leerlos, pensé, digo, todo esto que estoy yo escribiendo es demasiado personal, o sea, demasiado autobiográfico, demasiado... yo no soy nadie famoso, es decir, si yo quiero esto porque todo lo que escribo, yo no escribo para mí, a mí me gusta que lo que escribo pues lo lean los demás, digo, si esto lo tiene que leer alguien, va a decir, pues esto es un tostón, o sea, esto no merece la pena. Y paralelamente pues dije, ¿y por qué no me invento una historia de ficción? Ahí es donde empecé a pensar en mi padre. Y mi padre, convivir con un policía, mi padre fue comisario de policía y vivir todos esos años con un policía supone, bueno, pues verle entrar por la puerta, nada más que poner el tacón una vez abierta la puerta y oírle caminar por el pasillo, dejar las esposas, la pistola, en fin, una serie de el arma reglamentaria, la otra arma reglamentaria, pensar que también en esa época pues había un peligro inminente, muy claro, que era el tema terrorista, el tema de ETA y de todo lo que el peligro implícito que llevaba, ¿no? Claro, ya de por sí era un personaje, era mi padre, pero era un personaje, y ese personaje me vino a la mente cuando empecé a pensar en la historia de ficción. Él me contaba muchos casos. En casa una cosa sí que hemos hecho, y es que éramos, para bien o para mal, éramos súper transparentes, hablábamos prácticamente de todo lo que se nos ocurría. Y las cosas del trabajo, pues mi padre no las dejaba del trabajo, muchas las traía y las ponía en el comedor de casa y las decía, ¿no? Y yo recuerdo de un caso que, bueno, ya me marcó, que fue, tendría yo por 7 años, 7, 8 años. Y le pregunté a mi padre, digo, papá, ¿y esto que me estás comentando? Pero no era un suicidio esto. Y dice, pues no, hijo, no era un suicidio. Lo que hice fue sacar a todos los compañeros de casa, de la casa, del domicilio de casa, me quedé solo con la víctima y la víctima me dijo a mí lo que había pasado. Papá, yo con 7, 8 años digo, ¿cómo te puede decir la víctima? Se está muerta, papá, se está muerta. Sí, hijo, sí. La víctima me lo dijo. Me di cuenta de que había un pelo en una de las uñas de la mano izquierda, me acuerdo perfectamente, que no era normal en un suicidio. Y eso indicaba, en aquellos tiempos, daros cuenta que en aquellos tiempos no había la tecnología que hay hoy, no había ese ADN que hay hoy, no había una serie de medios que hay hoy, era simplemente observar y quedarte muy concentrado en una sala con un cadáver y intentar ver qué es lo que había pasado, ver un poco lo que había sucedido. Y fue poco a poco como fue él resolviendo el caso y me lo fue explicando. Dicen, el cadáver está de esta manera, la posición, la uña, el tema de tal. Y eso se me quedó a mí, como muchísimos casos más a lo largo de la carrera profesional de mi padre, que me hizo pensar en que a lo mejor eso que me había venido a la mente, que era muy demasiado personal, muy biográfico, muy autobiográfico, podía trasladarlo a través de algo que fuera un poco más ameno, ¿no? Algo de casos prácticos, de casos de policíacos, ¿no? O criminales, ¿no? El caso es que, bueno, pues ahí nació la idea, ¿no? Y ya poco a poco, pues lo que fue
en lo que se transformó todo esto fue en una catarsis brutal. O sea, lo que yo he tratado de disfrutar escribiendo ha sido gracias a esa catarsis, es decir, a esa liberación. He liberado muchas cosas que tenía ahí, que por suerte, porque hay cosas que, como se decía antes, que no hay mal que por bien no venga, por el tema del COVID, por haber estado confinado, he podido liberar un montón de ideas, de recuerdos, de pensamientos, de reflexiones que he querido programar ahí de una manera amena y de una manera que fuera entretenida. Que lo que decía José María hace un momento, yo lo que he querido es entretener. O sea, no he querido contar ahí cosas ahí, no, sino una cosa que fuera entretenida y que al mismo tiempo me sirviera un poco de catarsis, ¿no? De liberación, de muchas cosas que me sentía oprimido un poco por la situación de COVID. Es cierto que en televisión no paramos de ver, y eso sí que me llegaba mucho, el tema de ver las cifras de contagiados, las cifras de muertos, cifras de contagiados, cifras de muertos, y ya parece que nos hemos acostumbrado un poco a eso, y eso a mí me llegaba todos los días y dices, esto no es normal que lo veamos con tanta normalidad. Ahí en cada familia hay una tragedia, en cada hospital hay unas situaciones terribles. Ahí hay mucho más de lo que nos están diciendo por televisión. Ahí hay algo más, mucho más, seguro que sí. Y eso me transformaba, y a la hora de escribir, pues trataba de que algunas cosas se transmitieran ahí en esos párrafos que escribía. La verdad que en la novela hago mención también a las sorpresas de la vida, porque la vida es una sorpresa continua, siempre es sorprendente la vida, gracias a Dios que es sorprendente que puedo tener sorpresas. Y bueno, pues muchas veces no sabía cómo enfocarla bien. Al principio la novela, bueno, si ahora yo transmito toda esta agonía así de repente, ¿por qué no traslado la ficción a un año o a 2 años en el futuro? Bueno, al final he transmitido todas estas ideas en el año 2029. La novela la traslado a 9 años, a un futuro no muy lejano, futuro más o menos cercano, para que de alguna forma podamos reflexionar un poquito. Es trasladarnos al futuro para luego echar un poco la mirada atrás, pero con cierta perspectiva. Es como he tratado de irnos hacia atrás para que de alguna forma desde el futuro ver hacia atrás un poco qué es lo que ha sucedido, cómo hemos llegado aquí, qué es lo que ha pasado. Y bueno, de esa forma pues he tratado de que las personas que lean en la obra, o llegar al lector, vean si realmente en el año 2029 esas cosas van a pasar o no. Yo espero no haberme equivocado, y si me he equivocado, al fin y al cabo es algo futurista, ¿no? En la novela me he planteado muchas cosas. Hay un tema que yo estoy viendo por todo lo que estamos viviendo en la pandemia y todas las tragedias personales que hay, que es el tema social. Es decir, no he querido hablar de política, pero en la novela hay alguna referencia política. Eso no significa que yo tome partido por un lado o por otro. O sea, yo soy una persona, tengo mis ideas como todo el mundo puede tenerlas, ideas políticas las puede tener todo el mundo, pero no he querido hablar de política en sí como unas ideas son buenas y otras son malas, otras como podría haber sido, porque uno puede tomar partido por lo que considere, pero he preferido solamente transmitir que yo noto poca unión o menos unión social que la que había hace 30, 40 años. Yo personalmente viví con mi padre también lo que fue el 23F, eso lo viví, bueno, lo he transmitido, porque lo viví de una forma muy cercana. Viví lo que pasó, viví momentos muy especiales, porque mi padre tuvo que tenía en aquellos momentos una serie de responsabilidades y me las transmitió. Y después de ese 23F y después de todo lo que se trató de hacer para que hubiera convivencia entre españoles, entre todos, que hubiera armonía social, yo pues he percibido en estos meses que esa armonía social no es la misma que había hace 30 o 40 años.
Con esto no quiero hacer ninguna crítica en absoluto a nuestro sistema político en estos momentos, pero sí que he querido hacer mención de que observo que todavía que hemos perdido cierto aire de concordia, ¿no? De concordia y de solidaridad, ¿no? Eso lo he querido transmitir porque me ha parecido que era obligatorio decirlo en estos momentos. Y otro tema que en el fondo, pues como tú bien dices, José María, Quique es el personaje que inicia, pero en realidad no he querido que fuera Quique el personaje principal. O sea, claro, inicia la novela Quique, pero no es Quique. Hay un personaje principal, que cuando leáis la novela lo veréis, que es una mujer. Y para mí he querido pues hacer un homenaje de alguna forma, si no un homenaje, por lo menos una reflexión lanzar una serie de ideas sobre lo que es la importancia de la mujer hoy en día, la importancia de la mujer en el pasado, y sobre todo la relevancia que va a tener la mujer en los años venideros en el futuro, ¿no? He querido destacar mucho en la novela la importancia de la maternidad, principalmente, luego de la relevancia principal que tiene la mujer en la sociedad y la que va a tener y la que va a ser imparable que tenga en el futuro. Por eso el personaje principal de la novela es una mujer. De hecho, yo tengo pensado, y me la he quitado un poco de... Yo tengo pensado ya el borrador de la segunda parte. Y la segunda parte va a ser principalmente esta mujer, ¿no? Ella va a ser digamos, el foco principal de todo el desarrollo. Este es un embrión de lo que en principio, si tengo suerte de que os guste la novela, poder desarrollar, ¿no? Eso es lo que pretendo un poco sacar, ¿no? Sí que es verdad que la novela, cuando escribes, hay un momento muy placentero, que es el placer por escribir, pero luego hay otra parte que es horrorosa, que es el placer el horror de la corrección. Y la parte de la corrección es horrorosa. Eso es horrible. Bueno, yo lo he comentado en alguna ocasión, pues no sé cuántas peleas por omisión hemos tenido mi mujer y yo. Es decir, yo me he metido en el despacho tantas horas corrigiendo, he dedicado más tiempo a corregir, quizás, que a hacer la propia novela, porque la propia novela la tenía, pero lo que es la corrección lo que era obsesivo. Entonces, había muchas horas que me pasaba en el despacho y se me pasaban las horas muertas y encima cabreado, porque veía que lo que había escrito la noche anterior ya no me gustaba y quería rehacerlo y hacerlo de otra manera. Y claro, ¿qué pasaba? Pues que no nos hablábamos. Ana y yo, pues llegaba días que llegaba el fin de semana y yo lo dedicaba, no nos hablábamos, claro. Hombre, no discutíamos, pero al final acabamos discutiendo por omisión, o sea, porque si no nos hablamos, pero esto es que lleva 5 horas metido en el despacho y no me has hablado, has venido, has comido, te has vuelto a meter, y así. Han sido muchos días de estar obsesivamente metido en la... Pero si hubiera estado escribiendo, la parte de la escritura, pues a lo mejor hubiera salido de mejor humor. Pero como era la parte en la que me tocaba corregir, salía cabreadísimo y encima, pues de no haber hablado, pues cualquier cosa ya salía la chispa, porque venías con mal talante, ¿no? De tanto corregir y de tanto reescribir y volver otra vez a pensar y de volver otra vez a darle la vuelta a aquello que habías escrito, ¿no? Pero bueno, al final lo hemos superado y también he de decir que con el confinamiento pues me dio también por la cocina, de reconocerlo. Y compensamos un poco. Compensamos un poco porque hay un youtuber que lo recomiendo, Ernesto lo sabe, que se llama Gorka Barredo, ¿verdad que sí, Ernesto? Sí. Gorka Barredo es un tío estupendo que hace unos platos en las redes de YouTube. Y le cogí el tranquillo a hacer ciertos platos y bueno, pues oye, por eso hacer una novela también es un poco como hacer un plato, porque a lo mejor le dedicas, pues no sé, a una carrillada, pues a lo mejor tiene que estar hirviendo la carne, pues no sé, 4 o 5 horas si lo haces a chuchu. Y estás ahí todo el santo día preparando el plato con el sofrito, no sé qué, paladín, paladán, lo sirves y en 10 minutos se lo han comido. Qué bueno está, papi, qué bueno está, pero pues, ya se ha acabado. Pues esto es exactamente igual. La novela, pues has dedicado muchas horas, muchos días y en
una noche se lo he leído. José María. Pues bueno, pues, si está rico, pues es genial, ¿no? Porque a veces se quema también la comida y cuando sale mal encima, pues ya el cabreo es enorme. Yo Pero creo que yo soy un poco devorador, ¿eh? pero sí que es cierto que la novela lleva muchas horas y luego pues supone que nada, en una tarde o en 2 tardes os lo tenéis leído y luego pues lo que quiero es un poco saber un poco vuestras impresiones y el feedback. En definitiva, lo que pretendo es comunicar. Yo necesito siempre comunicar. Soy una persona que me gusta comunicar. Entender lo que le pasa a la gente y comunicar. Quizás por mi profesión, si me ha gustado en todos estos años, quizás ya mi profesión se va haciendo un poco más industrial, pero cuando era una profesión en la que tenías que estar en los despachos de los gerentes y de los directores financieros de cada empresa y escuchar realmente cuáles eran sus inquietudes, sus problemas, sus circunstancias y adaptar un poco esa, en fin, pues, todo tu saber hacer de la profesión para poder ayudarle realmente financieramente, eso es un bagaje que llevo encima y que gracias a eso he podido estar tantos años en el sector financiero. Quizás ahora el sector financiero está reconvirtiéndose, es otra cosa, es otra cosa muy diferente de la que era hace 10, 15, 20 años. Ahora es otra forma de enfocar el sistema bancario y ya no disfruto tanto en ese aspecto, ya es otra cosa, ¿no? Entonces, claro, pues, ¿cómo no? Pues me tendría que salir por algún lado el tema comunicativo, ¿no? Entonces pues, he escrito una novela, porque ya que puedo hablar menos con los gerentes y con los financieros y con todas las personas que los comerciales, de las empresas, pues intentaré por lo menos con una novela llegar a la gente, ¿no? Y esto, quiero cerrar un poquito estas reflexiones que estoy haciendo del libro, porque el trabajo en equipo también he querido reflejarlo un poco en la novela. No el trabajo en equipo a modo de oficina o de sucursal bancaria, sino el trabajo en equipo real. Es decir, en la novela se produce un equipo, se genera un equipo. Y ese equipo al final llega a una serie de cosas que van sucediendo en la novela y van sacando todo lo que hay ahí. El trabajo en equipo, así como tal, es fácil de decirlo, pero no es tan fácil. El trabajo en equipo significa delegar muchas cosas, menos la supervisión, y el trabajo en equipo es sobre todo confianza, tener confianza. La confianza significa que tú sepas que esa persona no te va a fallar, ni tú le vas a fallar a esa persona. Tener confianza en el sector también de la banca, en el sector financiero en el que estoy, también es clave. Es decir, si no hay confianza entre los clientes y tú, que eres el responsable, el portavoz, por así decirlo, del banco, estamos perdidos. La confianza es fundamental. Eso también lo he querido transmitir un poco en la novela. No quiero contar más cosas porque entre lo que he contado José María y lo que estoy contando yo, ¿para qué va a ser la novela? Pero lo que quiero es que la leáis. Y lo importante es que la disfrutéis un poco, que espero que os llegue. Y sobre todo que la idea principal es colaborar con Masesic, colaborar con muchas cosas que me ha contado Antonio que se hacen en Masesic, que son cosas, pues la verdad que había algunas cosas cuando me las contaba, decía, no me lo puedo creer, no me podía creer que hiciera determinadas cosas por los demás y pensando en los demás. Si podemos, por ejemplo, echar un cable a Masesic y todos podemos aportar, pues entraremos un poco en esa concordia, esa solidaridad que hablo en la novela y que me gustaría seguir pues haciendo. Si puedo hacer más novelas, pues mejor, y si no, pues me dedicaré a la canción o a otra cosa. Bueno, no quiero tampoco extenderme mucho más, porque creo que lo importante es que cojáis el libro y estas navidades, si podéis, paséis un rato agradable y saquéis alguna conclusión más que si queréis pues me lo podéis transmitir, porque creo que mi hijo creo que va a hacer un canal de YouTube, de YouTube. ¿Lo tenemos hecho ya? Sí, ya lo tenemos, solo falta grabar los vídeos, o sea, subirlos. Grabaremos los vídeos y si queréis poner algún comentario, alguna reseña, pues la comentaremos y la disfrutaremos. Claro, Muy y bien. suscribiros a mi canal también. Muy bien, Ernesto, pues muchísimas gracias.
¿Tenéis alguna pregunta, alguna cuestión, alguna curiosidad? Un hijo yo creo que tiene su libro también. ¿Has plantado algún árbol? Ay, en el jardín, que tenemos un pequeño jardín en casa, ahí no paro de quitar y poner árboles, o sea, porque se me secan. Sí, he plantado árboles, sí. Bueno, de hecho, una vez me dio por plantar incluso tomateras y cosas de estas, pero luego venían los mosquitos y un horror. Pero sí, he tenido esa inquietud también, sí. Lo digo porque es una buena... Sí. Sí, escuchándote, no he leído el libro, no lo he visto hasta ahora, pero escuchándote yo creo que transmites ser buena gente. Y me imagino que eso queda plasmado entre lo que decía José María y lo que tú comentas y lo que vas diciendo, da impresión, o dejas un pozo de buena gente. Me gustaría, y es que me tengo que ir ahora mismo ya, me gustaría que este libro no sea el único, sino que me imagino que hay ideas de continuar un poco en esta línea y de ir transmitiendo valores. En los libros, al fin y al cabo, lo que se transmite son valores, no solamente historias, sino historias a través de las cuales se van plasmando valores en los que creemos y en los que creo que vivimos. En el sentido de animarte, pues a que sigas, o sea, no lo dejes, vaya bien o vaya mal, yo espero que vaya muy bien, pero que continúes un poco esta senda que has empezado ahora, porque es una forma de colaborar también en el plano humanístico a un mundo que necesita mucho humanismo, mucha humanidad, desde la humildad, desde el ser, porque nos habituamos mucho a tener cosas, a hacer cosas, pero quizás no nos queda tiempo para transmitir una forma de ser, una forma de vivir, unos valores en los que creer, y creo que esto es más permanente que el firmar o el hablar con financieros. Es algo que permanece mucho más tiempo, que queda escrito y que transmite no solamente hoy, sino también mañana. Porque los libros tienen una ventaja. Es que no son solamente para hoy, sino para mañana. Y siempre quedan ahí. Por eso, digo, al margen de que vaya bien o vaya medio bien, como sea, que espero que vaya muy bien, digo, me imagino que tenés la idea y lo has transmitido de alguna forma de seguir escribiendo, transmitiendo lo que crees, lo que quieres y lo que realmente vale la vida para ti. Pues muchas gracias. En cuanto a lo de buena gente, pues no sé si lo soy o no, pero sí que es que es mejor, o sea, es más cómodo ser buena gente. Es decir, ser mala gente es tremendamente estresante. O sea, es decir, yo cuando estoy cabreado o cuando estoy de mala con alguien, es que es horroroso. O sea, luego además o cuando discutes o cuando luego te sientes fatal. Es mejor. Quizás por el propio egoísmo también uno procura ser buena gente, ¿no? Por vivir un poco mejor, ¿no? Pero sí, voy a intentarlo, a ver si lo puedo hacer, convivir mejor con el matrimonio, porque claro, si no nos hablamos, a ver cómo lo vamos a hacer. Pero si me lo tomo con un poco más de perspectiva y un poco más de tiempo, sí. Y la verdad es que cuando esto es un oficio, escribir es un oficio, y cuando haces la primera novela, pues la verdad que te cuesta muchísimo más porque tienes menos práctica. Cuando ya le coges la práctica, me imagino que sea más fácil. Es una cosa de practicar hasta que consigues pues, unos hábitos y unas formas. Cuando es la primera vez, pues, como todo, pues es horroroso y tienes que pedir consejo a todo el mundo y te lo tiene que corregir hasta el tato y tienes que estar hablando con unos y con otros de cómo lo he hecho y lo he dejado de hacer. Y sin embargo, cuando ya coges un poco la forma y la manera de un estilo propio de escribir, pues ya será más fácil. Espero que no, por lo menos te pueda cada capítulo lo pueda hablar contigo, Ana. Yo, a ver, por alusiones, tengo que decir que yo admiro mucho lo que has hecho. Es verdad que nos ha quitado mucho tiempo nuestro en familia, pero es cierto que el resultado pues merece la pena y tiempo pues tenemos y realmente lo has dedicado a una cosa que está ahí, que tiene mucho valor y que además, como eres, pues lo decía Sefa, lo hemos hablado antes nosotras, que eres muy apasionado en todo lo que te propones. Entonces tú te propones una cosa y vas a por ella y con tu tesón
pues el resultado es muy bueno. Entonces, por mi parte, el que escribas una segunda, una segunda novela no hay ningún problema. Bueno. La disfrutaremos. Y no se ha hablado de una película, ¿eh? Claro, y eso, y ya si va al cine la novela ya estupendo. Es lo que Bueno, es dices. que como le gusta mucho. ¿Quién te gusta a ti? Javier Gutiérrez. Javier Gutiérrez, sí. Estoy vivo. Hombre, Estoy bueno. vivo. Él pensaba un poco en Javier Gutiérrez por el Claro. personaje, ¿no? Yo creo que ha ¿Una tenido película o una serie? una serie también y ya. Efectivamente. No, pero ha tenido una parte muy buena la escritura de la novela y es lo que tú dices, pues ha servido mucho para un poco un desahogo, una comunicación de algo que llevas dentro, un sufrimiento por una parte y cosas buenas por otra, pero que sí que te ha permitido, pues eso, liberar todo eso que llevas dentro y también un poco abstraerte de los problemas del día a día. Y bueno, el resultado es maravilloso. Ojalá y todo el tiempo que se ocuparan estas cosas, ¿no? Gracias, Así cariño. que admiración. Gracias, cariño, ya. Admiración. Catarsis a los 50. Olvidemos la... La verdad es que no nos ha dado tiempo mucho, a lo mejor a leérnoslo, ¿verdad? Que han llegado, claro, ellos han llegado el Llegaron lunes. el lunes, ¿eh? Sí. Y lo saben perfectamente los compañeros que están conmigo en la oficina que yo no vivía ese día. O sea, Porque no llegaban. Hasta que no vi la caja entrar, vamos, no vivía. Pero bueno, está calentito el libro, recién salido y ahora pues hay que, pues eso, pues se dé difusión y que entretenga y que la gente pues en Navidades, sobre todo en estas fechas, pues he corrido muchísimo, ha sido porque son fechas muy importantes y sobre todo también por dar un poco de compañía también, porque nos van a tocar también que pasar unas Navidades yo creo que un poco más en soledad que otros años y a lo mejor pues alguien pues en un momento dado estando en el sofá un poco pues abotargado de la televisión, pues voy a echar mano al librito este a ver qué tal. Y a lo mejor en ese momento hay una comunicación y puedo llegar a alguien y para mí sería una satisfacción enorme. Muy bien. A mí sí que me ha ocurrido que leyéndolo no me lo he terminado, no tengo la misma... no tengo el mismo tesón que él o que tú, José María, pero sí que es verdad que yo lo leía y decía, bueno, es que no me veía reflejada yo, pero sí a él en el personaje, en muchos pasajes, en la historia, claro, yo lo conozco mucho, lo conozco bien y muchas de las cosas que leía decía, pero ¿es de ficción o es de o es la vida real? No, es de ficción, ¿no? Son personajes que creas, pero que les adaptas pues historias reales de personas reales que Bueno, los han vivido. eso ocurre porque sabes que a mí me gusta mucho uno de los autores que me gusta personalmente Delibes. Y Delibes decía Delibes desde el principio que la historia puede ser mejor o peor. A lo mejor la historia es un tostón. Pero si los personajes son creíbles, si los personajes tienen cierta credibilidad, la historia en un 90 o un 80% puede salir adelante. Entonces, para eso he pensado mucho en todo lo que pongo ahí, prácticamente casi el 100% de cómo describo los personajes. Son personajes que han pasado por mi vida, personas que he conocido, personas que han estado conmigo, personas con las que he tenido, o personas incluso que me han contado cosas de esas personas y las he vivido tal cual porque mi padre era muy gráfico cuando contaba determinadas cosas, ¿no? Entonces he tratado de darle realidad a los personajes. Entonces es una manera de intentar que sea creíble, que lo que estás leyendo sea creíble y que dentro de lo que es una historia de ficción, pues los personajes se transmitan, ¿no? Eso, Ana, viene por ahí, por la experiencia de haber conocido personas que me han dado una serie de pozos, una serie de cosas que he querido meter en esos personajes, ¿no? Pues entre amigos y en una parte docente, yo lo único que quería deciros es que, a modo un poquito de cierre, es que en cada línea que leáis de este libro he puesto el alma, he puesto todo el tesón que puedo. No sé si conseguiré que os entretenga, no sé si os llegará o no os llegará,
pero sí que he puesto mucha parte de mí ahí, en ese libro. Entonces, pues eso, si consigo que os entretenga, que paséis un buen rato, un rato cortito, pero un rato, y lo disfrutéis, pues hemos hecho una gran labor. Sí, y muchas gracias a todos, Muchas porque el gracias marco a es vosotros. estupendo. Muchas Muchas gracias. 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 Gracias.